Bueno, muy buenos días a todos. Estamos el grupo conformado por el profesor José Luis, el profesor Yamid y quien les habla Sandra Costa. Vamos a desarrollar las dos preguntas eh, que nos dejaron. Que la primera es de qué manera el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial transforma las concepciones humanas sobre el conocimiento, la autonomía y la ética en la sociedad contemporánea. El proceso que vamos a seguir, vamos a dar una pequeña introducción y luego vamos a empezar a hacer nuestra discusión analítica. Entonces, el avance vertiginoso de la inteligencia artificial en la sociedad contemporánea ha dejado de ser un mero hito de optimización tecnológica para transformarse en un fenómeno de bastante introducción hacia lo filosófico, lo antropológico y lo educativo, es decir, ha tenido bastantes cambios. La velocidad con que los sistemas algorítmicos se han integrado en los tejidos institucionales, desde los entornos clínicos de alta complejidad hasta las aulas universitarias, primarias y demás, confrontan a la humanidad con una reconfiguración radical de sus certezas fundacionales. El propósito de nuestra discusión es analizar de qué manera el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial transforma las concepciones humanas sobre el conocimiento, es decir, desde la epistemología, la autonomía en la toma de decisiones y las estructuras éticas que rigen la legitimidad social. Se argumenta que lejos de ser una herramienta neutra, estos sistemas nos desplazan la exclusividad de la agencia humana, forzando a una transición hacia un modelo de coevolución donde las nociones del saber, la libertad y la responsabilidad deben ser profundamente reformuladas. Damos inicio a nuestra primera pregunta. Entonces, profesores, ¿de qué manera el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial transforma las concepciones humanas sobre el conocimiento, la autonomía y la ética en la sociedad contemporánea? Adelante. Buenos días, saludo para todos. Es sin ninguna duda una pregunta que nos invita a una gran reflexión. Como nos podemos saber, la inteligencia artificial está impactando en todas las esferas de la sociedad, particularmente en la educación. Mucho se dice que la educación no avanza, que la educación, si se analiza, todavía sigue teniendo rasgos tradicionales, rasgos conductistas, pero cuando aparece esta nueva tecnología, notamos que impacta en muchas aristas el proceso educativo. ¿De qué manera el desarrollo de la inteligencia artificial transforma las concepciones humanas? Pues en el sentido de que muchas veces el conocimiento que buscamos y que necesitamos lo encontramos a través de la inteligencia artificial. Es decir, muchas veces se tiende a creer que esa inteligencia artificial tiene toda la razón. Lo que muchas veces desconocemos entonces es que esos sistemas han sido alimentados por todo lo que el ser humano a través de su historia ha creado, incluyendo todos los sesgos y tanto lo positivo como lo negativo. Entonces, habría que reflexionar un poco realmente cuál es esa transformación o qué es eso, o qué es o cómo está constituida esa información que la inteligencia artificial nos está dando. En ese sentido, como docentes, el primer punto que debemos tener en cuenta es un análisis crítico de esa respuesta que generalmente nos está dando la inteligencia artificial. Entonces, sí es un proceso acelerado que no podemos simplemente aceptarlo como una realidad, sino que debemos debatirlo, discutirlo, analizarlo con mucho cuidado, porque si no tenemos muchos conceptos claros, no sabemos si esa información es completamente veraz o no. No podemos tener una total venda en los ojos creyendo de que todo lo que tenemos allá o todo lo que eso nos da es real. Entonces, si bien esta tecnología acelera muchos procesos, debemos tener un punto de vista crítico antes de ponerlo en práctica. Sería como para iniciar un poco la discusión mi punto de vista al respecto.
Gracias, profe José Luis. Profe Yamit, ¿su merced está de acuerdo o en desacuerdo? Porque su merced sabe cómo soy yo. Yo voy a decirles que no. Profe Yamit, estás en mute. Listo. No, no me había fijado. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dice el compañero, en parte, claro está, porque sí coincido en que la llegada de la inteligencia artificial, así como todas estas nuevas tecnologías, en su momento han llegado a hacer cambios, en muchas ocasiones cambios bruscos, bastante significativos para el campo de la educación. Y aquí pues pasa algo, el profe también nos hablaba ahorita de la parte crítica y es un punto bastante fundamental dentro de la aparición de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí lo que vamos a encontrar es información a dos manos, ¿cierto? Toda la información que queramos en tiempo real, algunas desfasadas, algunas no, porque si bien, como decía el compañero, todo esto que encontramos generalmente dentro de la inteligencia artificial siempre va como un poquito ligado a la tendencia. En muchas ocasiones nos da información que es, y en muchas ocasiones cuando no hay mucha claridad, nos da la información según la tendencia del momento. Entonces, aquí hay muchísima información en el momento y empieza a aparecer este cambio, digo yo, que nos muestra como esas caras, por lo menos en la educación tradicional, donde había mucha memorización, ¿cierto? De la información hay que tenerla de memoria y nos lleva a otro campo. Bueno, ya tenemos la información, toda la que quieras, pero ahora necesitamos el criterio para que el estudiante elija cuál es la información que de verdad le sirve y cómo la va a utilizar. Por ahí encontraba leyendo un señor, Byung-Chul Han, no estoy muy seguro de su pronunciación, pero el Señor nos hablaba de la infosificación, ¿sí? Toda esa cantidad de información que tenemos ahorita a la mano, que tienen los estudiantes a la mano, pero que es necesario ahora profundizar más en la capacidad crítica que pueda tener el estudiante para elegir cuál es la información que va a usar. Entonces, definitivamente, esto es un cambio, porque si bien es cierto, que dentro de la educación estamos tratando de fortalecer ese pensamiento crítico del estudiante, ahora con mucha más razón porque hay muchísima información que está ligada es a la tendencia. Entonces, es muy importante lograr esa competencia crítica que tenga el estudiante para poder mirar qué información es la que le vale. Y pues aquí el profesor también, el docente va a jugar un papel bastante fundamental, porque necesita también inculcarles esta parte que tiene que ver mucho con la ética y no es de una vez ir a lo fácil y es escoger lo primero que me dé la inteligencia artificial, sino ser capaces de escoger qué es lo que me funciona. Y ahí leyendo también encontraba esto de el estudiante pasivo, ¿sí? Que se vuelve muy pasivo. La tendencia siempre, el algoritmo va a ir de la mano con la tendencia. Es, esta tendencia es la que va a ir transformando el algoritmo. Y ese algoritmo va también jugando, puede que a favor, pero muchas veces también va a jugar en contra de la forma de pensar del estudiante. Porque prácticamente lo va a ir seduciendo a que piense como ya el algoritmo está establecido. Entonces hay que tener mucho cuidado con y tomar con pincita toda esta información que se logra a través de la rapidez que nos da la inteligencia artificial. Ok, profesor Yamil, Bueno, gracias por su intervención y el profe José Luis también. No obstante, quiero centrarlos un poquito porque los dos me fueron un poquito más como a la parte de la segunda pregunta frente a los sesgos y a la parte ética, que estoy totalmente de acuerdo.
Pero ahorita quiero mirar es cómo la inteligencia artificial nos está atropellando, entre comillas, nuestro conocimiento y nuestra autonomía. Si recordamos, o no sé si están de acuerdo con lo que les voy a decir, cuando decimos conocimiento, siempre el conocimiento se ha concebido como algo para el ser humano, tanto en su construcción intrínseca como ligado con procesos cognitivos, con procesos interpretativos, con procesos contextuales. Y ahora que me digan que no sé, el algoritmo, una máquina va a tener ese mismo conocimiento, pues uno dice, ¿hasta qué punto eso me está afectando? ¿Y qué me va a afectar? No solamente la posibilidad de pensar o de generar el conocimiento, que es lo primero que les digo que sí es una construcción propia del ser humano, y lo segundo es que me afecta sí o sí la autonomía, que eso es lo que nos preguntan. ¿La inteligencia artificial nos está afectando el conocimiento, la autonomía y la ética? Yo digo sí, claro, a mí me afecta mi autonomía. Mi conocimiento ya me lo afectó en el sentido de que una máquina, entre comillas, va a competir, pero ustedes saben que no, ahorita vamos a dar las soluciones, pero en la autonomía, entendiendo como la facultad del individuo para gobernarse a sí mismo y tomar las decisiones libres basadas sobre su propio discernimiento, veo que también tenemos que estar no solamente direccionándonos nosotros como docentes, sino cómo vamos a llegar a ayudarle al estudiante a todo lo que el profe Yamid nos dijo y obviamente empezó el profe José Luis. Entonces quiero un poquito que analicemos un poquito si es verdad que la inteligencia nos está, digamos, afectando esa posibilidad del conocimiento y de la autonomía. Bueno, Sandrita, yo quiero comentar lo siguiente. Con respecto, quiero unir dos cosas, la sociedad contemporánea y la autonomía. Para eso voy a citar al doctor Cataldo, que me ha Ok, escrito un libro muy interesante, donde él nos propone que hoy en día están uniendo, pero al mismo tiempo nos están separando. ¿Qué pasa? Que el conocimiento también se construye a través de la interacción humana. Hay teorías de las pedagogías activas que proponen que el conocimiento se adquiere cuando el estudiante realmente realiza el experimento, lo pone en práctica, y cuando estamos utilizando muchas veces la inteligencia artificial y los algoritmos, simplemente estamos replicando o aceptando lo que nos está dando la máquina, la computadora. Ahora, cuando yo digo que vamos a unir sociedad contemporánea con autonomía, me refiero a que los docentes y tal vez no solamente los docentes, sino otros campos están perdiendo totalmente la autonomía, porque estamos muchas veces tomando decisiones y aceptando algunas realidades basado en la tendencia del algoritmo. Entonces, realmente los docentes cuando utilizan la inteligencia artificial están teniendo totalmente autonomía en lo que enseñan y en lo que proponen, o simplemente es la máquina la que les está diciendo qué, cómo, en qué y cuándo enseñar. ¿Qué es lo que el estudiante debe aprender? El proceso educativo no se debe mirar simplemente como un algoritmo que está diciendo cuándo y en qué momento enseñarle al niño, porque el proceso educativo tiene demasiadas aristas que el docente solamente las entiende en la interacción social con ese estudiante. Por eso, la inteligencia artificial lo que puede ayudar es a acelerar ciertos procesos, pero entonces el docente no puede perder su autonomía. Y volviendo a la cita del doctor Cataldo, no pueden quitarnos la posibilidad de separarnos, es decir, sentarnos en una pantalla y quitarnos totalmente la interacción con los otros estudiantes. Entonces, si nos vamos a una pregunta de que la inteligencia artificial nos puede reemplazar, entonces el niño estando dentro de una pantalla donde estaríamos unidos, entre comillas, porque hay varias personas en una sala, ¿realmente estamos aprendiendo, estamos interactuando, estamos asimilando el conocimiento o estamos creando una ilusión de que estamos aprendiendo? Y como lo ajá, digo, muchas veces cuando el estudiante absorbe la información de la tecnología, no tiene la seguridad para aplicarla en otros contextos. Y eso genera lo que hoy conocemos como una deuda cognitiva. Y eso es un perfecto. problema real. Y de acuerdo a lo que dice el profesor Yamit, con el autor Byung-Chul Han, que es uno de los grandes críticos modernos sobre las tecnologías, las pantallas, la sobreexposición a la alta cantidad de información, tenemos un reto extremadamente grande.
¿qué de esa información que nos están proponiendo hoy en día realmente es real o no real? Entonces, la sociedad contemporánea está perdiendo totalmente la autonomía porque nos estamos dejando llevar por lo que los algoritmos nos están proponiendo y en muchas ocasiones los estudiantes no son críticos frente a eso. Sí, sí, es que definitivamente, y creo que es algo que hay que tener muy, muy preciso y muy claro, es que adquirir conocimiento depende de la interacción, pero las cosas van cambiando. Y aquí tenemos una nueva realidad en la que no únicamente la interacción es con personas, sino con la inteligencia artificial. Pero lo que sí no se puede perder y que definitivamente sí está en riesgo es la autonomía, que ya mencionaban ustedes, que ya lo mencioné anteriormente y ustedes también lo estuvieron mencionando, y es que el algoritmo siempre va a buscar en la tendencia, y esta tendencia definitivamente nos va a afectar tanto a los estudiantes como a los docentes, muchas veces por facilidad, por comodidad, y hay que luchar contra eso. El estudiante ya deja de pensar, porque ya le delega toda la responsabilidad a la inteligencia artificial y cae en ese error de que esto es lo que hay, esto es lo fácil, esto es lo que me está entregando la inteligencia artificial. Le da toda la responsabilidad y le dice, si me lo está dando, pues esto es lo que es real, sin darse cuenta que la inteligencia artificial empieza a darle un contexto en el cual empieza a trabajar el subconsciente. ¿Sí? Empieza a decirle, esto es lo que se debe hacer. Entonces, era lo que se deja, lo que se le llama pereza cognitiva. Empieza a delegarle funciones a la inteligencia artificial que está trabajando bajo tendencia y empieza a pensar según lo que plantea la inteligencia artificial. Y aquí es donde el docente tiene un reto, y siempre lo va a tener el docente porque es quien se va a encontrar con todos estos cambios y tiene que ir mirando cómo es que lo va a aplicar dentro del salón. Y pues es una tarea grande que el docente logre mantener la autonomía, utilizar esta herramienta sin dejarse llevar a la tendencia, pero para poder aplicarla de la manera más eficiente posible, porque no puede caer también en ese error de que la tendencia es utilizar este modelo pedagógico, esta estrategia. Porque es lo que, pues, si uno le pone a la inteligencia artificial, preparan una clase que sea divertida, que sea esto, que sea aquello, la inteligencia artificial se la va a preparar basado en la tendencia que ya tiene establecida el algoritmo. Y ahí es donde hay que mostrar toda la autonomía que tiene uno como docente para decir, bueno, esto sí, esto no, esto sí me va a funcionar. Y cómo ese reto, pues, lo puedo poner a mi favor. Perfecto, Bueno, profesores. Entonces me eh, voy a permitir un poquito. ¿Vas a hablar, José Luis? Qué pena. sí, regálame la Dale, palabra un momento. Lo que dale, dale. pasa con respecto a lo que venimos comentando es que muchas veces los sistemas educativos responden a las necesidades de los gobiernos y a las necesidades de las potencias. Me explico mejor. Hoy en día la educación está siendo atravesada por los sistemas neoliberales. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la pedagogía y la educación buscan responder aceleradamente de manera vertiginosa a los cambios que la misma sociedad va proponiendo. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día, como necesitamos personas que aprendan a utilizar la inteligencia artificial, que hagan cantidades de tareas en paralelo, que caemos, como dicen muchos autores, en creer que somos exitosos o efectivos cuando realmente podemos hacer múltiples cosas al tiempo. En este sentido, en la educación se pierde la humanidad. Muchas veces muchos autores proponen que no podemos dejarnos llevar por la tendencia del capitalismo, del consumismo, del neoliberalismo, no, que la educación tiene que ser crítica, tiene que ser humano, transformarnos como ser humano. Entonces,
Lo que también debemos reflexionar es que con esta idea de que con la inteligencia artificial nos vamos a volver superhumanos, que vamos a hacer todo súper acelerado, tenemos que de pronto reflexionar un poco y entender, listo, hasta qué punto esto como ser humano me puede llevar a mí a ser una persona que me realice, que me sienta feliz, que me sienta bien. Entonces, no es simplemente consumir y aceptarlo como si esto es el boom que nos va a resolver todos los problemas, voy a perder toda mi autonomía y entonces voy a delegar todo a la inteligencia artificial y voy a simplemente convertirme en un agente que produzco al capital o a la necesidad de la sociedad contemporánea, ¿no? Porque ahí, como dice el Chung Han también en última parte, perdemos la esencia del ser humano, perdemos la autonomía como ser humano y vamos a terminar con frustraciones, con ansiedades, con depresiones, que de hecho ya se está viendo en la sociedad actual en la que vivimos. Era un pequeño aporte que quería Ok, realizar. profesores, voy a sintetizar nuestra pregunta uno. Entonces, en conclusión, creemos que sí, la inteligencia, creemos no, estamos afirmando que sí, la inteligencia artificial nos ha afectado nuestras concepciones humanas, tanto el conocimiento como la autonomía y la ética, como podemos ver acá en la gráfica, donde creemos que la máquina o los algoritmos son mucho más que nosotros, lo tenemos claro que nosotros como docentes tenemos que generar y mantener nuestro pensamiento crítico a los estudiantes de igual manera. Tenemos que tener una autonomía sociotécnica, es decir, aprovechar las ventajas de lo que nos da la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, pero como decía el profe José Luis, nunca olvidar la parte social y la parte del contexto. Por eso en la diapositiva ustedes pueden ver que siempre dejamos un cuidado auténtico porque actualmente está fragmentado. Entonces lo que tenemos que rescatar es que siempre el ser humano debe estar en la mitad de que manteniendo la dignidad y los derechos fundamentales, siendo nosotros auditores de ese algoritmo que nos dice el profesor Yamid. Recordemos que todos estos algoritmos traen sesgos históricos, traen sesgos de raza, traen discriminación perpetua, desigualdades estructurales. Entonces acá vamos a tener un gran reto que lo estamos manifestando en la deuda cognitiva y la idea es no perpetuar eso. Para poder continuar con la segunda pregunta, que creo que ahí ya vamos a poder aterrizar un poco más nuestras ideas. Entonces, para la segunda pregunta podemos ir iniciando mientras yo cambio la diapositiva. Recordamos que cuáles son las implicaciones éticas y sociales del uso de la inteligencia artificial en la toma de decisiones que afectan directamente la vida humana y el bienestar colectivo. La palabra Bueno, la tienen ustedes. sin duda alguna, uno de los aspectos que más discusión genera en este tema es las implicaciones éticas. Realmente es un tema muy complejo. Y uno lee, escucha muchos autores que ni siquiera los mismos creadores de la inteligencia artificial saben el potencial o la capacidad o hasta qué punto puede llegar a esta tecnología. Nos genera mucha incertidumbre. Ujú. Las limitaciones las tenemos que poner los seres humanos. Las consideraciones de qué podemos hacer con esta herramienta la debemos como sociedad interiorizar, discutir y aceptar. Sí, la inteligencia artificial tiene demasiadas bondades y como ya lo discutimos en la pregunta anterior, tiene muchas implicaciones en nuestra vida, pero dentro de esas implicaciones está todo lo negativo que le puede hacer a la sociedad cuando altera información, cuando es capaz de transformar una mentira que daña sociedades, gobiernos en una verdad. Y como sociedad no crítica, aceptamos todo lo que vemos en una red social. Entonces, el tema de la ética en la inteligencia artificial realmente debe ser analizado, debe tener unas pautas muy claras, ¿sí? Debe tener unas reglas también. O sea, mi propuesta hablando de las implicaciones éticas, mi opinión es que
hay que normatizar la inteligencia artificial. Hay que empezar por ahí. Hay que tener unas reglas claras con respecto a eso. Hay Gobernanza. que establecer una gobernanza Ujú. muy específica, ¿sí? Que realmente permita ejercer control sobre este tipo de tecnologías. Quiero contar una anécdota, algo muy sencillo, muy simple, a modo de ejemplo. En mi colegio, muchos compañeros tienen el juego de que toman una foto y con inteligencia artificial la modifican para molestar a los otros compañeros. Molestarlo en todos los sentidos. Tal vez eso parezca un simple juego, pero si nos vamos a otros contextos y hacen ese tipo de juegos o ese tipo de acciones, ¿hasta qué punto eso va a afectar nuestro criterio? ¿Hasta qué punto podemos dañar a otra persona con ese tipo de herramientas y de acciones? Entonces, es un tema extremadamente complejo que debería tener una gobernanza muy clara y muy específica. Sí, Parto por ahí para abrir pero la ahí es discusión. donde lo veo difícil, profe. ¿Cómo tener una gobernanza donde yo no tengo ni idea por dentro el algoritmo, es lo que llamamos la caja negra? Entonces da el resultado y tengo que asumirlo, porque como no lo conozco, eso es lo que me pasa a mí en salud. A mí en salud toman electrocardiograma, toman el TAC, toman el examen al paciente y le dan un resultado. ¿Y quién le dice a la máquina, estás equivocado, porque yo no conozco esos algoritmos? Ese es mi miedo, en que yo no sé cómo prepararme para la gobernanza? ¿Podrías orientarme? ¿O el profe Yamil? Bueno, yo me enfoqué más que todo en otro punto, entonces no sé si el Bueno, profe tiene algo que decir con respecto a eso. Bueno, con respecto a eso, es tremendo reto, es tremendo problema, muy complejo, porque dentro de otras cosas, quiero comentar que esta tecnología está en manos de un puñado de empresas, de personas, que hay dentro de ese algoritmo, cómo lo normatizamos, después que salga de allí, miles de personas que puedan hacer muchas cosas con esto. La verdad, lo que nos genera es una ansiedad y lo que nos genera es una incertidumbre que cada vez crece más. Por de- eso, Sandra, mi propuesta o mi idea es que lo que nos puede salvar un poco es la educación. Lo que nos puede salvar es que dentro de las aulas se enseñe de manera adecuada a utilizarla o a reflexionarla, a repensarla, no simplemente a aceptarla. ok, Hacer profe. críticos, hacer discusiones, porque, mira, muchas cosas dentro del proceso educativo surgen de la espontaneidad del ser humano. Entonces, ¿de qué manera espontánea puedo yo utilizar la inteligencia artificial? También depende de mí. ¿Cómo podemos aprender o cómo podemos ir cambiando todas esas cosas? Yo creo en la educación, creo que la educación haría o jugaría un papel muy importante dentro de todo este proceso. Ok, gracias, profe. Ahorita trato de debatirle un poco. Quiero escuchar al profe Yamil. Nos quedan solo 5 minutos para terminar porque ya vamos 30. Entonces, tenemos que ir concluyendo. Como para cerrar ahí un poquito, Ujú. ahorita que hablaban el compañero, pues definitivamente hay que capacitar a los profes en esto de eh, cómo manejar estas situaciones que ya no únicamente agresión física, sino agresión virtual, ¿cierto? Del aula, que terminan aterrizando. Y la otra vez hacíamos el ejercicio con una investigación, ¿cierto? Cómo toda esta violencia virtual, ciberbullying, termina aterrizando dentro de las instituciones, dentro del contexto educativo. Entonces, bueno, yo les decía que yo estaba mirando pues desde otro punto esta segunda pregunta, y era por un lado esa responsabilidad compartida que hay, ¿sí? Cómo todos nos vamos a ver afectados y cómo se va a tratar esta temática de cómo manejar estas situaciones, ¿sí? Pero sobre todo, y creo que es muy importante, aquí miraba un puntico que me llamó bastante la atención, y es que, bueno, cuando nosotros nos enfrentamos
a esta nueva situación, caemos en errores, ¿sí? Porque son situaciones nuevas a las que de pronto no estamos acostumbrados. Y todo esto va a tener un impacto dentro de la manera de pensar de todos nosotros, de los estudiantes y de la resolución de problemas. Entonces, yo creo que aquí va a ser muy importante la capacitación, Ok. capacitar a los docentes para este tipo de situaciones. Listo, profes. Entonces voy a tratar solamente de dar dos aportes, uno a través de Eric Sadin 2020, que nos advierte que el peligro de otorgar a estos sistemas algorítmicos lo que él denomina investidura aleteica, es decir, la tendencia social y corporativa a concederle a la máquina el atributo portadora de la verdad indiscutible, lo cual ustedes ya me lo reafirman y me dicen que tenemos que prepararnos para poder discutir sobre eso. No es la verdad total y Crawford en el 2021 también nos argumenta que la IA es una estructura de poder que amplifica las asimetrías existentes bajo una fachada de objetividad técnica. Entonces es así que acá en la diapositiva en la parte derecha vemos toda la cantidad de sesgos, ¿no? La fachada de objetividad técnica que nos dice Crawford, los datos que colocan tienen sesgos históricos, sesgos de raza, sesgos demográficos. Creo que el derecho ciudadano a ver la verdad de este algoritmo la estamos, digamos, omitiendo y eso es gravísimo. La colonialidad de los datos, que es un ejemplo geopolítico, los datos que meten en estos algoritmos en general son de países industrializados en general, donde tienen mejores sistemas. Yo hablo del aparentemente educacional o en el mío que es de salud, pero tenemos fallos en la aplicabilidad que quieren estos venir acá a Latinoamérica específicamente y decir se pueden replicar, lo cual es otro sesgo. Por tanto, nuestra forma, el análisis crítico que propone el profe José Luis, el profe Yamid, pienso que es una imagen en espejo, ¿no? Es donde nosotros como docentes tenemos que prepararnos, ser mediadores y tratar de llegar a un modelo híbrido, es decir, hasta qué punto aceptamos la inteligencia artificial, pero hasta qué punto también debemos llegar nosotros con mantener la equidad, la compasión con el humano, el análisis contextual del ser humano para poder llegar a tomar decisiones, tanto nosotros como adultos como los chicos que estamos formando. Creo que eso era, no sé si están de acuerdo porque ya vamos los 30 minutos. Hemos dado respuesta a las dos preguntas. No totalmente de acuerdo, pero bueno, ahí vamos. Ahorita se me vino a la mente y recordé una conferencia en la Universidad de Córdoba sobre derecho. Yo le había comentado que también estaba en esa carrera y precisamente era sobre justicia virtual y Ah, sí. que va mucho más allá de lo que uno está acostumbrado, la persona que toma las decisiones sobre los actos de las personas. Hay países donde se ha puesto en práctica, ha estado implementando como experimento el uso de la inteligencia artificial para tomar decisiones que tienen que ver con justicia social, ¿cierto? Y se Sí. encontraron con algo que es bastante grave, que por eso es que se le ha puesto un par y no se ha implementado al 100% dentro al momento de impartir justicia con inteligencia artificial. Y es que se demostró que las personas de trato bajo, que ya sabemos son las que han sido más vulnerables, las que socialmente han sido más atacadas, al momento de tomar decisiones, la inteligencia artificial termina afectándolos y termina Más obvio. Sí, revictimizándolos. claro, Entonces, la fíjate desigualdad todo el peligro profundiza. que tiene la inteligencia artificial cuando toma la tendencia para tomar decisiones. Bueno, mis profesores, entonces concluimos que la inteligencia artificial en la toma de decisiones trascendentales no es un asunto de eficiencia técnica, sino es un desafío profundamente ético y político que redefine la estructura misma del bienestar colectivo. Entonces, continuemos trabajando en esto para nuestras otras
clase, en nuestros otros videos, y muchas gracias a ustedes por ser tan disciplinados. Gracias. Un abrazo. Un abrazo.